Bienvenidos y bienvenidas a Es Noticias. Soy Orlando Pérez y les acompañaré en los próximos minutos con la actualidad noticiosa de esta jornada. Vamos a empezar con los titulares. Es Noticia Perú. En su primera arista, 6 presidentes en 6 años es el saldo de la crisis política que suma ahora un nuevo capítulo con la destitución de Pedro Castillo a manos del Poder Legislativo. Hacemos la cronología del método que se ha utilizado en el Poder Legislativo para destituir presidentes y a continuación lo analizamos. Y es Noticia Perú en su segunda arista. El Congreso de la República impulsó 3 mociones para declarar la vacancia presidencial. ¿Por qué y quiénes lideraron estas acciones contra el Ejecutivo? ¿Cuál era el proyecto político y la aprobación del presidente Pedro Castillo? Lo analizamos. Y es Noticia Perú en su tercera arista. Ante la detención del presidente Pedro Castillo, asume la vicepresidenta del Poder Ejecutivo, Dina Boluarte. ¿Quién es ella y qué sigue luego de la destitución y detención del presidente destituido Pedro Castillo? Profundizamos. Con estos elementos empezamos. Es Noticia Perú en su primera arista. 6 presidentes en 6 años es el saldo de la crisis política que suma un nuevo capítulo con la destitución de Pedro Castillo a manos del Poder Legislativo. Castillo es el 6º presidente de 2016 a la actualidad en salir por presiones o acciones del Parlamento. En Perú, el periodo presidencial 2016-2021 se vio truncado luego de que el presidente electo, Pedro Kuczynski, fue involucrado en el caso de corrupción de la multinacional Odebrecht por la cantidad de pruebas que lo implicaban. Ante el Congreso, presentó su renuncia el 23 de marzo de 2018. Ante el vacío de poder, el Congreso elevó al vicepresidente Martín Vizcarra a la primera magistratura del Poder Ejecutivo, pero este tampoco estuvo mucho tiempo en la presidencia. Fue destituido por el mismo Poder Legislativo el 9 de noviembre de 2020, tras ser implicado en un caso de corrupción, en el que presuntamente recibió sobornos cuando era gobernador de la provincia sureña de Moquegua. Hemos visto episodios de cierre del Congreso, de vacancia presidencial. Desde el año 2016 estamos en una confrontación que nos impide tener un gobierno estable. Y esta confrontación comienza cuando Keiko Fujimori no reconoce el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski y comienza a intentar gobernar desde el Congreso. Lo que estamos viendo en realidad es un fenómeno mayor que es como que de facto estuviéramos yendo hacia un régimen parlamentarista, cuando el Perú tiene un régimen semipresidencial. Entonces, lo curioso es que los mismos fujimoristas, la misma derecha, destruye la Constitución en ese sentido. Al quedar nuevamente el Perú sin presidente, el 9 de noviembre, de forma arbitraria y antidemocrática, el presidente del Congreso, Manuel Merino, se autoproclamó presidente de la República, lo que movilizó a la población a protestar contra el nuevo jefe de Estado. La creciente desestabilización política condujo a que el Congreso destituyera en un juicio político a Manuel Merino, también señalado por hechos de corrupción, y tras ser sometido a votación el asunto, Francisco Sagasti es convertido en el 4º presidente en tratar de culminar el periodo 2016-2021. En 2021, fue electo como presidente Pedro Castillo, tras una votación apretada con su contrincante. El mandatario en el cargo enfrentó 3 mociones de vacancia presidencial, impulsadas por el Congreso, y finalmente fue destituido y apresado tras intentar cerrar el Congreso la tarde del 7 de diciembre de 2022. Y para ampliar información de lo que ocurre en este momento nos conectamos con Lima. Ya se encuentra nuestro corresponsal Ramiro Angulo. Adelante, Ramiro, te escuchamos. ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué se dice? ¿Cuál es el balance que se hace de esta jornada trascendente para los peruanos y también para América Latina? Hola Orlando, buenas noches. Sí,
acabó la investidura de Dina Boluarte en el Congreso de la República. Y en los exteriores del Congreso ha habido enfrentamientos entre la policía y algunos simpatizantes del gobierno de Pedro Castillo. Un poco la pregunta es cómo hemos llegado hasta este punto. El día de ayer y días previos a hoy se han informado respecto de diversas denuncias en contra del presidente Castillo, de gente muy cercana al entorno, el que era el entorno presidencial. Hoy día, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización del Congreso estuvo el asesor de quien fue el ministro de Vivienda, Salatiel Marrufo, dando diversa información que habría entregado a la Fiscalía, pero sin embargo aún por corroborar. Al parecer, un poco de esta información que él habría brindado habría motivado a esta decisión precipitada que ha tomado el presidente Pedro Castillo, porque hasta horas de la tarde, según los cálculos que se venían haciendo, no se llegaban a los 87 votos que eran requeridos para vacar al presidente de la República. Ante la decisión que tomó Castillo y la precipitación que esto generó, el Congreso de la República acusó un golpe de Estado. Diversas entidades, instituciones de acá del Perú se han manifestado en contra de lo que hizo Pedro Castillo. Las Fuerzas Armadas, la policía no le mostraron su respaldo y en la tarde, como se ha visto, Dina Boluarte fue investida como presidenta de la República. Se espera que ella designe un nuevo gabinete ministerial. Ha solicitado una tregua política para designar miembros del Ejecutivo de ancha base y poder llegar a consensos y acuerdos políticos que, debido a los enfrentamientos que se han originado desde que Castillo llegó al gobierno, no han conducido a políticas en favor de las mayorías ni reformas importantes como la tributaria o la agrícola, que han sido pedidos y clamores y promesas de campaña de este gobierno, del que era gobierno de Pedro Castillo y que actualmente está asumiendo Dina Boluarte. Orlando. Gracias, Ramiro. Importante estar pendiente de lo que ocurra porque efectivamente todo puede pasar ahora en Perú. Para hacer el análisis respectivo nos conectamos ahora con Jorge Aljobín, abogado y analista político peruano. Nos acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Una pregunta que cabe en este momento con todo lo que está pasando es a la clase política peruana, incluso a los sectores militares y policiales que han sido los que han manejado los hilos de estos 6 años, ¿les conviene esta inestabilidad? ¿Hasta dónde todo tiene origen en la forma en que se conduce la constitucionalidad peruana? Efectivamente, a nadie le conviene esta inestabilidad política en el Perú porque es simplemente alargar y propiciar otro escenario donde quienes quieran acceder al poder a estas mismas reglas constitucionales. Por lo tanto, ¿qué se requiere y cuál sería el clima y el ambiente ideal? Sería un clima de reforma política donde se regulara esta figura de la vacancia por incapacidad moral. Básicamente, ¿qué significa esta figura para todos los amigos y amigas en casa? Es un mecanismo de control ético y político que evalúa la del presidente de la República en el desempeño de su cargo. Pero ¿qué ha pasado? Se ha cometido un abuso porque se ha vaciado este concepto de contenido y lo que se ha logrado en los hechos es desestabilizar al Poder Ejecutivo, a su titular, a partir de estas fricciones permanentes que se dan entre los poderes del Estado, el Poder Legislativo, el Congreso, con el Ejecutivo en el Perú. Y entonces esto no tiene una forma de resolverse porque no hay decisiones valientes y frontales por parte del Tribunal Constitucional en Perú y por otro lado no ha habido una voluntad del propio Poder Ejecutivo del Congreso y del Legislativo de poder regular estos temas. Por lo tanto, es una bomba de tiempo que tarde o temprano se seguirá detonando si es que no se hacen cambios efectivos que pasen por una reforma de fondo en temas políticos. Claro, pero Jorge, efectivamente, si está planteado el tema así, lo que pretendía el presidente Pedro Castillo, ahora destituido, es convocar a nuevas elecciones y además plantearse una constituyente.
Si eso no va a ocurrir con él, no va a ocurrir con el anterior y no va a pasar ahora con la nueva mandataria, ¿dónde va a encontrar una salida la sociedad peruana? Ya ni siquiera los partidos políticos. Justamente ese es uno de los reclamos de la sociedad peruana. ¿Cuál es el reclamo? Que se vayan todos. Y esto simplemente perpetúa y alarga y patea el bote a un nuevo conflicto que se podría dar con la nueva presidenta Dina Boluarte. Ahí están las balas de plata, ahí están los botones para accionar nuevamente esta vacancia por incapacidad moral y por lo tanto, si no hay esa voluntad política, si no hay ese diálogo, lamentablemente estos episodios se seguirán repitiendo y por lo tanto la polarización será el caldo de cultivo para desestabilizar el sistema político en el Perú. Por lo tanto, ¿cuál sería el escenario ideal? El escenario ideal es que se abrieran estos canales de comunicación entre el oficialismo y la oposición, que se integrara a la sociedad y que se llevaran a cabo estas reformas que han sido retardadas y que simplemente han agudizado los problemas que ya venían desde quinquenios anteriores y que se han explotado en esta ocasión en el caso del presidente Castillo, hoy ya presidente destituido y vacado por el Congreso del Perú. Jorge, una pregunta que cabe y es oportuno plantearlo además en el nivel de reflexión que tenemos sobre lo que pasa en Perú. ¿Por qué hizo esto el Pedro Castillo? ¿Por qué se lanza a un vacío sin posibilidad de ser beneficiario de algún grado de inventario político a su favor? Y por el contrario, lo que le puede pasar ahora es que permanezca en la cárcel, que su familia sea perseguida. ¿Cuál fue el motivo que le llevó a esta situación? Me parece que fue simplemente orillado por las propias circunstancias. A partir de las declaraciones que se dieron ayer y estas acusaciones de corrupción le llegaron y le pusieron la soga al cuello. Finalmente esto demuestra que el Ejecutivo se quedó sin aliados, no tuvo la capacidad de interlocución y sobre todo que fue presionado por una élite política que nunca aceptó su victoria en el proceso electoral reciente. Por lo tanto, esto era una cuestión de tiempo, era matar o morir entre una disputa del Ejecutivo y del Congreso en el Perú. Por lo tanto, lo que vemos es simplemente una pelea de cúpulas y que necesariamente donde los que salen perdiendo son toda la ciudadanía peruana ante esta falta de inacción, de anomia por parte del Congreso que simplemente se preocupa por sus propios intereses y no por buscar una mejora del sistema político en el Perú. Claro, pero Jorge, una de las cosas que se sorprende cualquier analista tiene que ver con la realidad peruana, porque considerando que la economía estaba mejor, que avanzaba en términos sociales, que los planes que se estaba imponiendo con todas las dificultades que ha tenido para poder gobernar en estos meses, la sociedad diría, ¿para qué nos metemos de nuevo en este problema? ¿Para qué tenemos tantos problemas? Y al final lo que resulta válido para el bolsillo de cualquier ciudadano es que la economía esté bien. Con la nueva presidenta eso no va a variar, va a mejorar la situación económica, social, la inversión, todos los índices que estaban desarrollándose en estos meses y al finalizar este año además. Efectivamente, son decisiones irresponsables que ha tomado la clase política en el Perú, que ha accionado de manera irresponsable esta institución de la vacancia por incapacidad moral y por lo tanto, ¿qué nos espera en el futuro? Básicamente es ver hasta dónde dura la luna de miel entre la clase política y la nueva presidenta que ha sido ungida el día de hoy y por otro lado, en dado caso que esta clase política, que esta élite limeña no esté de acuerdo con las decisiones que tome el nuevo gobierno, simplemente te diría, y no es por ser catastrófico, accionarán nuevamente este botón y buscarán la destitución y la inestabilidad política. Esto funcionará para uno u otro color que gobierne en el Perú y por lo tanto se requiere ya una reforma política, de lo contrario la historia se repetirá y será cíclica y lamentablemente quienes perderán una vez más no solamente será la ciudadanía peruana, sino también de cara a las inversiones, a un ambiente político y una crisis económica que también se avecina en nuestra región. Por lo tanto, la crispación, la polarización no nos lleva a nada bueno. Y un elemento que no quiero dejar de tocar, obviamente, con respecto a esta situación es que, más allá de que Pedro Castillo esté preso, que sea derrotado políticamente, que sea destituido, hay un actor político que también sufre las consecuencias de todo esto y es la izquierda y el progresismo peruano que intentaba dar unos pasos para llegar
al poder, plantearse nuevas expectativas, una constituyente. ¿La izquierda entonces queda sepultada en estas circunstancias? En estas circunstancias, la izquierda está herida de muerte en Perú y por lo tanto lo que estuvimos viendo fue parte de estos estigmas, de esta polarización, de este clasismo, de este racismo que se dan dentro de esta ola rosa que ha inundado América Latina y Perú no fue la excepción. Por lo tanto, ¿qué se requiere? Es un diálogo, una reconciliación y una tregua política a la que ha hecho mención la presidenta Dina Boluarte. De no ocurrir esto, lamentablemente, seguirán las discusiones, aumentarán de tono y lo único que se buscará es que los intereses de unos pocos se entronicen y busquen simplemente un beneficio de la presidencia de la República, lo cual no puede ocurrir y no se puede permitir y por lo tanto una reforma política ya es necesaria y urgente en el Perú. Claro, y quería conectar las dos últimas preguntas con esta tercera porque tiene que ver con lo que le pasa a Pedro Castillo desde su base popular, lo que le pasa a la izquierda, pero también es cierto que el movimiento social está neutralizado, anulado, excluido de cualquier forma de presión política real para cambios sustanciales. El movimiento social al mismo tiempo parecería que ve desde las graderías, como se dice vulgarmente, todo lo que pasa, pero no actúa, no se generan esas movilizaciones que en otras circunstancias sí pasaban en el Perú. Efectivamente, ha pasado por un desgaste la sociedad peruana. Ustedes mismos lo han visto dentro de los reportajes y las noticias que han dado a lo largo de la eventualidad y de la normalidad peruana, que hemos tenido presidentes que se suceden, presidentes que son derrocados, que son golpeados y sobre todo una clase política que no ha sabido integrar nuevas visiones, que se ha demostrado reticente y sobre todo que no ha buscado las vías institucionales. Lo que vemos al día de hoy es un Congreso y un Ejecutivo que no supieron manejar, no supieron dialogar, no supieron deliberar y no supieron entender el mandato que se había dado hace año y medio, que era un golpe a la clase política peruana tradicional y que requería de un cambio y esos cambios no llegaron y por lo tanto, ¿qué nos esperamos? ¿Queremos esta misma clase política o habrá espacio para nuevos cuadros en esta crisis de liderazgo que existe en el Perú? Y me parece que el pronóstico no es nada alentador, simplemente la cúpula continuará y las élites políticas seguirán gobernando en el Perú. Y un último elemento que sí me parece importante también tocar, Jorge, agradeciéndole de antemano por la presencia en este espacio y en estas circunstancias, el rol que ha jugado la prensa, porque lo que ocurrió ayer con Cristina Fernández de Kirchner, ella señaló que se trata de una mafia judicial y además mediática, yo añadiría ese otro elemento. La prensa ha jugado también un rol muy importante en el Perú, con las portadas, incluso con titulares editorializados, estigmatizando, con incluso tintes xenófobos muy acentuados contra el presidente Castillo. ¿Hasta dónde también tiene responsabilidad en esta crisis política la prensa peruana? Mira, la responsabilidad de la prensa habría que dividirla entre la prensa tradicional y los medios de comunicación alternativos que han intentado informar a la ciudadanía. Esto nos lleva a justamente cuestionar los modelos tradicionales de comunicación social. Por lo tanto, la difusión de noticias falsas, sobre todo el alarmismo que hubo en el Perú, también fue mella de este gobierno. Por lo tanto, me parece que lo que se tiene que hacer es generar mayores canales de libertad de expresión, que todas las voces se escuchen y no solamente la de unos pocos, y sobre todo generar legislaciones y mecanismos jurídicos que permitan blindar el día de mañana al Ejecutivo, sobre todo porque se encuentran en un sistema semipresidencialista o presidencialista con tintes parlamentarios y por lo tanto lo que estamos viendo que estas instituciones no están conviviendo de la mejor manera. Por lo tanto, como diría Roberto Gargarella, tenemos que cambiar la sala de máquinas de la Constitución, que es la propia división de poderes que existe en el Perú. De lo contrario, simplemente se generará conflicto y cualquiera de los poderes accionará estos botones de la vacancia o de la cuestión de confianza simplemente para buscar la aniquilación del otro, como si fuera un cuadro de amigo-enemigo, como lo diría también Carl Schmitt. Y para cerrar, solamente con pocas palabras, Jorge, ¿cómo queda Pedro Castillo? Unos dicen que es víctima, otros dicen que es victimario, unos dicen que es héroe y otros dicen que es mártir. ¿Cómo queda ante la historia?
La propia historia juzgará a Castillo, pero esto también dependerá de quién cuente la narrativa. Y me parece que en esta situación el Congreso y no está tomando en cuenta qué nos llevó a esta grave crisis política, y cada uno de los actores tendrá que tomar responsabilidad y será la sociedad quien determinará con su voto si este proceso fue el adecuado o no, y juzgará a Castillo también por sus acciones. Gracias, Jorge. Un abrazo a la distancia. Muy amable por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa, pero ya volvemos con nuestra segunda arista. Sigan con nosotros. Es noticia Perú en su segunda arista. El expresidente Pedro Castillo se enfrentó a 3 intentos de vacarlo impulsados por un Congreso de mayoría opositora, que finalmente logró su cometido. Castillo gozaba de una baja aprobación, pero el Parlamento tampoco cuenta ni ahora ni antes con la simpatía del pueblo. La naturaleza progresista del plan de gobierno que intentaba llevar adelante Pedro Castillo era razón suficiente para que el Congreso mayoritariamente, inclinado a la extrema derecha, intentara vacarlo en 3 ocasiones. La propuesta de Castillo se basaba en priorizar los sectores de salud, educación y agricultura, donde debían operarse cambios para llevar al país del crecimiento al desarrollo. El punto central de su plan estaba en la nacionalización del gas y la renegociación de contratos, y en que las multinacionales reinvirtieran parte de sus ganancias en el país. Para ello necesitaba sacar adelante la reforma de Constitución de 1993, heredada de la dictadura fujimorista. La piedra de tranca para esta acción aclamada por la ciudadanía fue el Congreso, que rechazó el proyecto de ley enviado por Castillo. El ahora exmandatario se enfrentó a los reclamos de los sectores sociales que lo apoyaban y exigían el cambio de la Carta Magna, pero la crisis política originada por el Congreso, que desde la constitución del primer gabinete sometió a sus ministros a mociones de censura, le impidieron avanzar en su plan de gobierno. El expresidente modificó 5 veces su gabinete, con más de 60 cambios de ministros. Su gobierno culminó con una aprobación de apenas el 24% en diciembre, según una reciente encuesta en Datum. Sin embargo, es mayor que la casi inexistente popularidad del gobierno que lo destituyó, que apenas llega al 11%. La desaprobación del Parlamento para este mes alcanza el 84%. Para profundizar en el análisis hemos invitado a Humberto Morales Ramírez. Él es ex congresista de la República del Perú y secretario general además de Convergencia Socialista. Nos acompaña desde Lima, Perú. Bienvenido, qué gusto tenerlo por acá. Pero de entrada le preguntaría, ¿cómo queda el Congreso ahora? Parecería que hay una festividad, se aplauden todos, se felicitan por lo hecho, pero en la práctica el Congreso no ha hecho nada durante todo este tiempo. Bueno, pues saludar primero a ustedes y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, ¿no? La derecha está en este momento aplaudiendo, pero lo que ocurre es que es un Congreso totalmente deslegitimado, no tiene una aprobación que no supera ni el 4%. Estamos en una situación muy complicada, por lo menos en el aspecto político. Hoy, con la vacancia del presidente Pedro Castillo, y con la asunción de Dina Boluarte, la presidenta en este momento, tampoco tenemos una legitimidad ganada, porque tampoco la presidenta que en este momento, por su sesión constitucional ha asumido, no tiene ningún respaldo, por lo menos del pueblo. Hay información que a nivel nacional, tanto en la zona de Ayacucho, como es el BRAE, la zona del sur del Perú, Arequipa y otras regiones, están preparando movilizaciones para los próximos días. En todo caso, estamos en este momento en un vacío de poder y generado a partir de un conflicto entre legislativo y ejecutivo, pero atizado fundamentalmente por la derecha dura del Perú. Ahora, Dina Boluarte, ¿pasaría lo mismo con ella que lo que pasó con Pedro Castillo y otros presidentes?
siempre y cuando ella se entrega a estos poderes, es lo que se deduce de los análisis que se hacen en este momento. ¿Usted ve algún tipo de singularidad política en ella, algún tipo de identidad que pueda garantizar, uno, desarrollar la institucionalidad, por supuesto, y la otra, no someterse a un Congreso que en la práctica, como ya dijimos, no ha hecho nada en favor de la democracia misma de Perú? Bueno, no, en realidad lo que ha ocurrido, y eso es vox populi aquí en Lima y en el Perú, y obviamente en el Congreso, es el acuerdo a la cual han arribado días antes la actual presidente Dina Boluarte, que está respaldada ya. Ella ha pedido una tregua al Congreso, pero este acuerdo se ha dado días antes, y parte, quizás se puede comprobar esto, es en el discurso que ha dado al momento de asumir la responsabilidad de la presidencia, cuando ella pide una tregua política al Congreso, pero reafirma que no se tocará el tema de la nueva Constitución, que era la agenda del partido con la cual ellos fueron elegidos. No se discutirá otros temas más que lo de corrupción, y solicita al Ministerio Público, que también está puesto en tela de juicio, a que participen con ella en la búsqueda de las soluciones, y obviamente está más cerca de la derecha. La derecha ha aplaudido como nunca la elección de Dina Boluarte, porque ellos ya tienen un acuerdo previo, y eso es clarísimo. ¿Cómo se demuestra además de esto? Porque ella días antes estaba en un proceso de acusación constitucional dentro del Congreso de la República, y fue salvada casi con voto mayoritario. Inclusive la propia oposición no votó para que pueda ser sancionada, ¿no? Sobre algunas omisiones que ella habría hecho en su declaración jurada cuando accedió, y familiares suyos contratados por el Estado aquí en el Perú está prohibido y penalizado, si se quiere, para que familiares de políticos que estén ejerciendo sus funciones en el poder puedan ser contratados por el Estado. El cuñado de ella había sido contratado, eso ha sido corroborado definitivamente, pero aún en esas circunstancias no fue perdonado, si se quiere. Entonces ahí comenzó el diálogo, porque la preparaban ya para la asunción. Hoy, a las 3 de la tarde, estaba anunciado que esta tercera vacancia se iba a dar sí o sí, y había 87 votos. Y sin embargo, el presidente decidió salirse de esta línea constitucional. Hay un mecanismo para el cierre del Congreso, que es la cuestión de confianza, que estaba totalmente manoseada, obviamente, por la derecha, y había preparado el terreno a la derecha en este momento, y permitió finalmente que asuma Dina Boluarte. Entonces, lo que tenemos en el escenario es que tanto el tema del Congreso de la República, de los políticos de derecha que están ejerciendo poder dentro del Parlamento, como el Ejecutivo no tiene legitimidad frente al pueblo. Y entonces salta la agenda fundamental, que es el tema de la nueva Constitución vía Asamblea Constituyente. Y ya se está escuchando eso en las calles, y en el sur del Perú habría algo de movilización en eso. Veremos qué pasa las próximas horas. Ya, pero si es que hay un termómetro al favor de la constituyente, parecería que la clase política no se va a meter un tiro en el pie, no se va a ahogar con su propia bebida tampoco. ¿Eso dónde se podría destrabar, dónde se podría plantear la posibilidad de una asamblea constituyente que al mismo tiempo resuelva los problemas más profundos y más urgentes de los peruanos? Claro, y quizás sea la salida política a la actual crisis que ha sido generada por la derecha en este momento, porque la situación económica en el país está en condiciones normales, no hay ningún problema sobre ese tema, no habría queja de parte de los poderes fácticos en esos espacios, pero sí en el tema eminentemente político, que viene arrastrando varios presidentes, inclusive ya vinculados a actos de corrupción, y han sido cambiados casi un presidente por año. Eso es lo que pasa en el Perú. Y entonces, ¿dónde se resuelve esto? Yo creo que se resuelve en el campo popular, en el poder popular. Y el pueblo peruano tiene la voz en este momento. En estos siguientes días y en estas siguientes horas se va a poder ver si el pueblo peruano, el campo popular, las organizaciones sociales, las fuerzas de izquierda que hemos estado levantando constantemente el tema de la Asamblea Constituyente, entre en agenda definitiva en el país. Ojalá que los parlamentarios de izquierda puedan asumir esa responsabilidad, que sería importante, porque sería consecuente con lo prometido en campaña y se permitiría además aperturar el nuevo espacio. Y el tema se canaliza principalmente por respetar el tema del referéndum, y ahí hay un camino para llevar adelante la nueva constitución, pero también ya se está preparando el momento constituyente.
creo que va a depender mucho de la movilización a nivel nacional de las organizaciones sociales y políticas de izquierda. Pero entonces, Humberto, usted me está planteando que todavía el Perú no ha tocado fondo. O sea, falta mucho más para llegar al momento crítico donde ya no haya una vuelta atrás, un no retorno y efectivamente la única salida sea la constituyente. Bueno, en este momento la situación económica va bien. En este momento tenemos a un Congreso que puede hacer todavía lo que desea, como ustedes pueden ver, aún sin ninguna legitimidad, y al Ejecutivo le permite todavía manejar ciertos espacios de llevar adelante. Todavía no hemos tocado fondo. Esa es la razón, en la situación económica y en la situación política. Pero lo que realmente es duro es que se está quitando el pan de la mesa de los más pobres, ¿no? Y entonces ahí sí hay una responsabilidad de las organizaciones y obviamente las organizaciones sociales y los partidos de izquierda, que debemos asumir la responsabilidad ante la historia y ante el país. Esos caminos es la que se tiene que transitar y que todavía no hemos transitado. Algunos otros países ya lo hicieron, todavía nosotros no. Pero el invitado anterior nos decía que efectivamente uno de los grandes derrotados de este proceso, de lo que se está viviendo, es precisamente la izquierda y el campo popular. ¿Hasta dónde están en condiciones de reagruparse, reconstituirse, resignificarse también desde la izquierda y el campo popular para lograr esos objetivos? No, la unidad es fundamental y definitivamente en este momento no creo que la izquierda y el campo popular esté derrotada. Para muestra de esto es el proceso de marchas que se está dando en el centro de Lima todavía recién, pero a nivel nacional en la parte sur del Perú. Ojalá que se pueda afianzar rápidamente y fortalecer una unidad en los términos que siempre planteó José Carlos Mariátegui. Ojalá que podamos avanzar hacia eso para llegar a definir el nuevo escenario para el país. En este momento la derecha ha triunfado. Todavía hay un espacio de discusión democrática con la cual se debe construir esta nueva visión de patria. Ojalá se pueda caminar rápidamente, digo nuevamente, pero todavía no estamos en la circunstancia de decir que ya entramos a la Asamblea Constituyente. Hay un dato importante, es que Dina Boluarte viene de Perú Libre y ellos han prometido, ¿no? Parte de la promesa de campaña era entrar a la Asamblea Constituyente. Y ella puede en este momento asumir la responsabilidad que le compete. Puede y debe hacerlo. Y ojalá que pueda hacerlo. Pero si no lo hace, creo que el pueblo organizado va a hacerle recordar sus compromisos dentro de poco tiempo. Gracias, Humberto. Muy amable por atender esta invitación. Pendientes de lo que pueda pasar allá. Cuídense mucho, que esté muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Humberto Morales. Hacemos una última pausa, pero ya volvemos con nuestra tercera arista. Sigan con nosotros. Ante la crisis en el Perú son muchas las interrogantes. ¿Qué ocurrirá con la población que apoyaba al presidente Castillo y su liderazgo? ¿Y cuál será el panorama político consiguiente? Lo analizamos. La crisis política instalada en Perú desde el año 2016 se acrecenta con la destitución de Pedro Castillo. Esta es la quinta oportunidad en la que el Congreso cambia el primer mandatario en 6 años. Más temprano, el ahora expresidente anunció la disolución temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, y convocaría elecciones para un Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Carta Magna en un plazo no mayor a 9 meses. Aunque el artículo 134 de la Constitución peruana establece que el presidente puede disolver el Congreso, luego que éste haya censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Lo ocurrido este miércoles ocurre antes de que el Parlamento oficializara su rechazo al Consejo de Ministros recientemente nombrado por el exmandatario. El pasado 11 de noviembre, el Congreso de Perú se negó a atender la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo. Al respecto, la Constitución peruana indica que el decreto de disolución debe contener la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. En el caso en que ocurra lo contrario, corresponde al vicepresidente o vicepresidenta el cargo para complementar el periodo presidencial en curso. En este caso, es la vicepresidenta Dina Boluarte,
quien asume la presidencia hasta julio de 2026. Y tras la destitución y apresamiento del presidente Pedro Castillo, la ley establece que el vicepresidente o la vicepresidenta asume el cargo. Es así como llega Dina Boluarte al poder este 7 de diciembre. Pero la pregunta que late es, ¿quién es la mujer que hoy asume la primera magistratura del Perú? Pues ella se graduó de abogada en la Universidad de San Martín de Porres, trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como abogada y jefa de una de sus oficinas, y comenzó su carrera política en el año 2007 en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en el RENIEC, en Surco, como asesora de la alta dirección y más tarde como jefa encargada. También fue candidata a la alcaldía de Surquillo en el 2018 con el partido Perú Libertario. Y también participó en las elecciones parlamentarias extraordinarias del año 2020 con Perú Libre, sin obtener el escaño, partido del que luego fue expulsada. Y también fue candidata a la vicepresidencia durante las elecciones generales del 2021 por el partido Perú Libre en la fórmula encabezada por Pedro Castillo. Y el 29 de julio del año 2021 fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Pedro Castillo, cargo al que renunció el 25 de noviembre del año 2022. Y Dina Boluarte, a sus 60 años, es la primera mujer que llega a la presidencia del país y tendrá que completar el mandato hasta julio del 2026. Y para profundizar en el análisis, invitamos a un querido amigo, además analista político, Martín Guerra. Él es dirigente también del partido Izquierda Socialista. Nos acompaña desde Lima, Perú. Martín, qué gusto verte por acá, pero no precisamente para alegrarnos de conversar de cosas interesantes y buenas, sino de lamentables noticias para el Perú. ¿Cómo están dadas las cosas? ¿Hasta dónde la actual presidenta del Perú puede ser fiel a los principios que juró cuando se lanzó a las elecciones y resultó vicepresidenta? Querido Orlando, qué gusto podernos encontrar y un saludo a ti, al programa y a todos los que están interesados en los buenos designios para el Perú y nuestra patria grande. Para empezar a responderte, quisiera hacer una reflexión. Creo que desde la izquierda latinoamericana y en general, la izquierda en el mundo, pero especialmente en la latinoamericana, de un tiempo a esta parte hemos caído muchísimo en analizar legalmente las cosas. Es correcto, el derecho tiene un espacio, lo jurídico tiene un espacio, pero a veces olvidamos lo político y lo social. Digo esto porque el país, mi Perú, es uno de los países de América Latina donde menos se respeta el Estado de Derecho y donde menos se respetan las leyes, principalmente, por citar un ejemplo, las laborales, las leyes de promoción agraria, etc. Entonces, es lamentable que solo hagamos un análisis legalista cuando se trata de un tema tan importante como una elección que fue la que le entregó al presidente Castillo los destinos de la patria y que ahora, a través de un golpismo que se ha desarrollado desde antes de que él juramentara en julio del 2021 hasta la actualidad, vemos que aquel por quien votó el pueblo peruano en su mayoría ya no es presidente. Y entonces él y su programa quedan en segundo lugar del análisis. Pero además, hay que señalar también que, si bien es cierto, no se cumplían los requisitos que el artículo establece para que se pudiera cerrar el Congreso de la República, el presidente Castillo ya sabía, por una serie de desarrollos de acontecimientos que se habían dado previos, de situaciones similares, de las 1001 vacancias que plantearon contra él, suspensiones y otras formas para defenestrarlo, ya sabía que lo habían presionado y forzado a sacar muchísimos ministros y cambiar de programas y retroceder en leyes que habían ayudado al pueblo peruano. Él ya sabía lo que se venía, ¿no? Nuevamente el gabinete iba a ser, no se le iba a dar la confianza y entonces tenía que frenar esto. Yo no estoy diciendo que fue la mejor medida y que su correlación de fuerzas fue la mejor. Hemos visto que también la derecha lo había penetrado por diversos espacios del gobierno, porque muchos de los que, y eso lo sabemos, lo apoyaron a tomar esta decisión, inmediatamente dieron un paso al costado. Eso ya estaba planeado. Como estaba planeado también pensar en Dina Boluarte como presidenta, en todo caso lo digo a título personal, porque hace algunos días en el Congreso votaron para levantarle los cuestionamientos legales que tenía. Entonces, qué extraño que un Congreso golpista, enemigo de todos aquellos que fueron elegidos con Pedro Castillo, votaran para levantarle los cuestionamientos. Ya estaba todo preparado y lamentablemente el presidente Castillo colocó el corolario del golpe que no ha realizado él, sino que ha realizado la derecha y la ultraderecha para defenestrarlo.
y dar un mensaje negativo a nuestro pueblo, ¿no? Que los pueblos originarios, que los pueblos más humildes del Perú no pueden tener un presidente. Ahora, la derecha no tiene todos los poderes consigo, porque en el sueño de ellos hubieran querido, en realidad, pasar a un gobierno que pudieran dirigir directamente. Y lo que han hecho es llegar a un arreglo y colocar a Dina Boluarte, pero ya hay a estas alturas de la noche pancartas y afiches por el internet y por las calles que plantean, desde la ultraderecha, grupos minoritarios, por cierto, plantean fuera a Dina. Entonces también están proponiendo un escenario en donde incluso la actual presidenta, que era la vicepresidenta, ya no lo sea, y convocaron nuevas elecciones donde por supuesto ellos piensan que ganarían, ¿no? Entonces la derecha se unificó por la tarde, pero hoy en día en la noche están nuevamente fracturados con diferentes programas para el país. Martín, sí quisiera preguntarte algo que queda siempre latente, dando las vueltas alrededor de lo ocurrido el día de hoy. ¿Por qué Pedro Castillo hizo eso? ¿Hasta dónde es un salto al vacío o una medida desesperada que no contó ni siquiera con la prudencia, como plantean algunos, de jugársela, pero por el lado popular, por el apoyo popular, una salida más del lado popular y no del vacío que no necesariamente le lleva a personajes como él, que no tenía una base popular fuerte, ni una presencia y una autoridad política tan fuerte, a llegar incluso a la cárcel y quizás condenarse por muchos años a estar en prisión? Sí, lo increíble es que expresidentes notoriamente corruptos, lobistas y que han vendido los intereses de la patria están en su casa, ¿no? Y el presidente Castillo, que ha gobernado 1 año y 5 meses, ya está preso. Eso es lo increíble. Y nuevamente el tema simbólico, ¿no? Cualquiera que sea del pueblo que gobierne va a terminar preso. Ese es el mensaje que da la ultraderecha. Pero yendo al centro de tu pregunta, es cierto, probablemente fue parte de un salto al vacío, pero también sabemos que muchos de los que después han salido hablando de gobernabilidad y defendiendo el Estado de Derecho, estuvieron en el plan del presidente Castillo de arremeter contra el Congreso golpista para defender sus fueros, ¿no? Yo lo interpreto así. Y lamentablemente muchos o ya tenían prevista esta forma de actuar, este abandono al presidente Castillo, o lo hicieron al ver que no había un apoyo real. Esto es importante, lo que te voy a decir. Se habla mucho de que el Perú es un país demócrata, pero los mismos medios de comunicación colocan a las Fuerzas Armadas como un instrumento que puede opinar y dirimir en la situación democrática del país, porque están mencionando que no tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas, lo cual es cierto, ¿no? Parece que un sector sí lo iba a apoyar y después ya no. Entonces el presidente Castillo tomó la decisión sin un mínimo nivel de correlación de fuerzas políticas y sin hacer algo que siempre le dijimos, y tú lo sabes, porque en tu programa lo dijimos varias veces: ir al pueblo que lo eligió, ¿no? Escuchar a ese pueblo que estaba dispuesto y está dispuesto. Todavía en el país hay una serie de movilizaciones a defenderlo y a reclamar por el programa que de alguna manera él representaba, ¿no? Lamentablemente se prefirió la solución de los casos por la vía jurídica, por eso iniciaba con ese comentario de no hacer tanto análisis jurídico, sino ir al punto político y social de nuestro país. Lamentablemente se tomó esa decisión y ahora lo tenemos fuera y vamos a ver qué pasa. Precisamente por eso la última pregunta cabe para podernos ampliar en la reflexión, Martín, y tú que conoces de cerca cómo funciona la correlación de fuerzas en el Perú. ¿Hasta dónde esta base que sostiene ahora a estos grupos de presión, a los militares, a la clase política y a la propia ahora presidenta, pueden sostener un proceso de estabilidad, como plantean algunos? A mí no me gusta mucho la palabra porque se permite para muchas cosas más, tú sabes, pero una estabilidad que por el lado económico está bien, pero por el lado político puede redundar en que la agudización de la desigualdad que sí caracteriza al Perú sea mucho más profunda. Sí, ahora es cierto que la economía se mantiene estable, pero también es cierto que han subido los enseres de primera necesidad y que los sectores más vulnerables del Perú han sido golpeados. Esto ha pasado en todo el mundo, como sabemos, ¿no? No es solo, pero la derecha y los medios de comunicación utilizan su poder mediático para decir que la crisis o los problemas económicos que se han dado son por las decisiones del presidente Castillo, ¿no? Ahora están hablando de que ya van a regresar los inversionistas privados internacionales, nunca se fueron, por cierto, jamás se fueron, ¿no? Entonces, esa estabilidad de la que tú hablas, la estabilidad macroeconómica que a ellos les gusta señalar y la estabilidad del gobierno se va a dar
siempre y cuando la presidenta Dina Boluarte olvide el clamor de las calles de Asamblea Popular Constituyente, olvide las reformas laborales, olvide las reformas económicas, se olvide de los hospitales que se prometieron, porque la crisis sanitaria aquí nos golpeó como el 6º lugar con más fallecidos durante el COVID, por una ausencia logística principalmente. Y si ella se olvida de eso y gobierna para la derecha, es decir, para dar más concesiones mineras, para privatizar más, para que no haya un control mínimo de precios, para que el neoliberalismo siga campante en el Perú, entonces ellos van a tener la estabilidad de la cual hablan, ¿no? Con ellos me refiero a las oligarquías, a la cúpula militar más poderosa, a los medios de comunicación, concentración mediática. Pero si por el contrario el pueblo presiona y de alguna manera la presidenta tiene que intentar dar solución, más por presión creo yo, ¿no? Que por otra cosa, tal vez soy pesimista en una primera evaluación de su actitud desleal, pero más por presión que por otra cosa, terminara escuchando al pueblo, entonces van a continuar los pedidos que, como te digo, ya se iniciaron hace una hora de fuera Dina, ¿no? Entonces, la ultraderecha va a buscar el control del poder total. La derecha liberal se va a conformar con lo que le caiga mientras no exista un cambio verdadero de las cosas. El problema está donde está el pueblo. ¿Dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda la opción que significó votar por Pedro Castillo y Perú Libre en las elecciones del año pasado? Entonces, ese pueblo está pugnaz, está a la expectativa, está también participando y creo yo más temprano que tarde va a tener una alternativa interesante de gobierno y de corrección del estado de cosas. Gracias, Martín. Siempre será interesante conversar contigo, pues lamentablemente que en estas circunstancias volvamos sobre lo mismo, la crisis permanente en el Perú. Te mando un abrazo, que estés muy bien, cuídate mucho. Un abrazo, Orlando. Muchas gracias. Gracias a Martín Guerra y gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Volveremos mañana también para analizar, ojalá la crisis en América Latina redunde en otros cambios. Aquí nos vemos.